Es un mes especial este. Bueno, arrancamos con todo este día escuchando ese principio bíblico, revelador, fuerte y real. Y creo que a esta altura de la reunión, si les pregunto individualmente a cada uno de ustedes, si sabemos, y les pregunto si hay grises en Dios, me van a decir que no. Por lo que fuimos escuchando y aprendiendo, ¿es blanco o es negro? O sea, está claro que hay dos mundos, que hay dos reinos. Es decir, hay un reino de luz, sin duda, pero también hay un reino de las tinieblas. Por lo tanto, hay un rey en ese reino de luz y hay un rey en ese reino de las tinieblas. Y esto también me lleva a pensar, y nos llevaría a pensar a todos juntos, que también hay hijos de luz, ¿verdad? Y también hay hijos de las tinieblas. Hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. Y hay obras que son de la luz y obras que son de las tinieblas. Por lo tanto, está claro que hay dos reinos. Y hay una realidad que la expresa la palabra de Dios, en este caso el apóstol Pablo. No hace falta que lo busquen, pero sí les digo y lo recordarán. Y es bastante obvio y evidente. Y en la segunda carta a la iglesia de Corintios, en el capítulo 6, en el verso 14, hace esta aclaración y esta pregunta de ¿cómo pueden tener comunión las tinieblas y la luz? Ahí también la palabra nos está poniendo bien en claro que no hay grises, que hay luz y hay tinieblas, y que no pueden convivir, que no pueden vivir juntas, que es imposible. Por lo tanto, la primera pregunta que quiero compartir con todos ustedes, no hace falta que la respondan audiblemente, tiene que ver con lo siguiente. Y la pregunta es, ¿en qué reino quiero vivir? ¿En qué reino querés vivir? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? O también otra pregunta más personal, ¿en qué reino creo que estoy viviendo? ¿Estoy viviendo en el reino de la luz o estoy viviendo en el reino de las tinieblas? Obviamente esta pregunta en una iglesia cae de maduro. Obviamente que todos vamos a decir que queremos vivir en el reino, obviamente, de la luz, como dice la hermana Blasia. Y obviamente que entendemos y creemos que estamos viviendo, obviamente, en el reino de la luz. Sin dudas, esto es claro y saben la mayoría, y muchos por ahí lo están comenzando a descubrir, que justamente Jesús vino a anunciar y hablar de reino. Vino a anunciar el reino de Dios. Jesús vino y fue lo primero que dijo cuando comenzó a andar y a predicar, y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. También la palabra y los evangelios nos cuentan esto que le decía, Jesús anunciando el reino de Dios, el reino de la luz. Y también el evangelio nos muestra personas que querían entrar en el reino de Dios. Y también, por ejemplo, Jesús enseñaba y nos enseña a nosotros hoy a orar, y lo primero que dice, santifica, exalta el nombre del Padre y dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, acá en la tierra. Por lo tanto, esto nos da la evidencia que si Jesús vino a anunciar el reino de Dios, y si muchos querían entrar al reino de Dios, muchos no conocían el reino de Dios y muchos estaban fuera del reino de Dios. O sea, esto nos afirma lo que mencionaba al principio. Hay dos reinos. Y como decía el pastor, si no estás con Dios, estás con el otro, ¿verdad? Si no estás en la luz,
estás en las tinieblas. Por lo tanto, Jesús vino a anunciar el reino de Dios y es evidente que la realidad es que no pertenecíamos al reino de Dios, por eso lo vino a anunciar. Por alguna razón querían entrar, o sea, no estaban en el reino de Dios y querían entrar. No estábamos en el reino de Dios y Jesús tuvo que venir a anunciarlo para que podamos acceder. Entonces, a veces puede pasarnos que nos cuesta reconocer, o por ejemplo podemos ver en la Biblia que a muchas personas le costó reconocer que realmente no estaban en el reino de Dios. Muchos querían entrar y sí lo reconocían, pero muchos no. Muchos se resistían a Jesús trayéndole este reino, porque le estaba dando a entender que no estaban en el reino de Dios. Es como que yo te diga ahora que necesitas entrar en el reino de Dios. Vamos a decir, ¿pero qué me estás diciendo? Estoy acá en la iglesia, yo estoy en el reino de Dios. Yo soy del reino de Dios. Yo soy un hijo de luz. Pero la realidad es que a veces es muy difícil reconocer, es muy difícil escuchar a Jesús diciéndote que necesitas acercarte al reino de Dios, que necesitas entrar al reino de Dios. O más claramente decirte que no estás directamente y que estás inmerso en el reino de las tinieblas. A veces la realidad es que muchos ignoramos de esta realidad. A veces a muchos nos cuesta creer que hay dos reinos, ¿no? Nos cuesta creer porque por ahí a veces no lo vemos, que hay un reino de las tinieblas. Y a veces hasta nos cuesta creer a muchos y a muchas personas, no me refiero a nosotros, me refiero a las personas en general, creer que hay un reino de los cielos, que hay un reino en el cual Dios es el rey, que hay un reino de luz, que existen estos dos mundos. Pero la realidad es que sí, que existen y que son reales. Por más de que a veces no lo creamos o nos cueste imaginarnos, la realidad es que más allá de que nos cueste o no, esto es real. Esto es real. Entonces, vuelvo a hacer esta pregunta. ¿En qué reino quiero vivir? Obviamente acá vamos a gritar todos y vamos a decir en el reino de Dios. En el reino de la luz. Y si preguntara en qué reino estoy viviendo, muchos diríamos, estoy en el reino de Dios. Estoy en el reino de la luz. Estoy en la luz. Estoy andando en la luz. Pero la realidad, y le voy a dar una noticia un poco áspera, es que es imposible para nosotros vivir en el reino de Dios. Es imposible para ustedes, es imposible para mí, por más de que yo quiera y grite, estoy en el reino de Dios, quiero ir al reino de Dios, estoy en la luz, es imposible. Es imposible para nosotros acceder a ese reino. Es imposible para nosotros vivir en el reino de la luz, en el reino de Dios, y que podamos andar en luz. Pero es posible para Dios. Y es posible solamente por Él, en nosotros. Porque Dios, la realidad es que en su infinito amor, y porque es rico en misericordia, Él libra a las personas y nos libró a nosotros del poder de las tinieblas. Y si alguno pueda estar atravesando y ya ahora, o ya cuando llegó a la reunión dijo, hay tinieblas en mi vida, hay oscuridad en mi vida. Yo me di cuenta de que comenzó el mes de la luz, desde que el pastor predicó el domingo pasado, me di cuenta que realmente hay algo que no está bien en mi vida. Yo canto, yo grito, yo vengo, pero hay tinieblas en mi corazón, hay tinieblas en mi mente. Bueno, este Dios es rico en misericordia y este Dios tiene el poder y solo es posible por Él ser librados de la potestad y del dominio de las tinieblas sobre nuestras vidas. Solo Él, y acá sí me gustaría que puedan tomar la Biblia y ver el libro de Colosenses, el capítulo 1, porque quiero decir algo que es importante y lo quiero leer, porque me fascina esto, porque solo Él nos puede trasladar por su infinita misericordia, por su gran amor, solo Él nos puede trasladar
de las tinieblas, tomar de las tinieblas y trasladar al reino de su Hijo amado y ser santos en luz. Eso está en el capítulo 1. Bueno, podemos leer del 12, capítulo 1, Colosenses, del versículo 12, 13 y 14. Lo voy a leer. Dice: con gozo, dice el apóstol Pablo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Esa es la realidad. Es imposible para nosotros entrar al reino de Dios. Es imposible para nosotros andar en luz si esta obra no sucede. Si Dios no nos traslada desde las tinieblas, que es nuestra posición, a la luz, al reino de su Hijo amado. Y entre paréntesis le quiero contar algo particular que me pasó en estos días. No sé si alguna vez a usted le enviaron luz. ¿Le pasó alguna vez que alguien le envíe luz? La boleta de Edesur. Claro, le envían que pague la luz. Bueno, pero yo tengo algunas personas conocidas que ante una situación me dicen, me mandan un emoji y te envío luz. Yo digo, ¿cuál? ¿Qué? ¿De dónde viene esa luz? ¿Está paga o no? ¿Cómo será? No sé, que me meto en líos, ¿qué será? ¿No? Pero me pareció raro la realidad es que muchos conocemos de esta espiritualidad. Y esto de hablar de la luz no es algo solamente de la iglesia. Esto se habla en muchos ámbitos, en esa espiritualidad, en esa filosofía de ser un ser de luz. Y saben que investigué una noticia en Clarín, en la página, y no la traje para compartir, pero vi cuáles son las características de un ser de luz, ¿no? Y por qué una persona se hace llamar que es un ser de luz. Y cuando vos empezás a leer, hay muchas cosas que... O sea, si es por acciones que se ven, leí y no lo tengo acá el link, pero no voy a entrar para perder el tiempo, pero hay muchas características que vos decís, bueno, este hermano si está en la iglesia yo no me doy cuenta que no es de la luz verdadera. Para mí está en la misma luz que yo, porque hay bondad, tienen capacidad de comprensión, son tolerantes, saben escuchar, hablan mucho de la imposición de sus manos, de que te tocan y uno siente algo especial. Te traen suerte, vos tenés un problema y hablás con esas personas que son ser de luz, que desde chiquitito lo podés detectar porque ya tienen una empatía con las personas, entonces son ser de luz. Claro, y a esa persona le dicen una vez que sos un ser de luz, 2 veces y se cree que es un ser de luz y anda de esa manera, pero es la luz incorrecta. Tarde o temprano se le va a acabar la luz y se va a exponer ante la verdadera luz, y esa luz que en realidad parece que emana, tiene la fuente incorrecta. Y ahora, esto me metía más a comprender la profundidad de estos dos reinos, del reino de la luz y del reino de las tinieblas, porque es más profundo. Y de estas cosas yo hablo con mis hijas más chicas, porque como les gustan esas cosas, yo le hago y le hago ver que es verdad esto. Hay un reino de las tinieblas que está ahí, y está el reino de la luz que vence, porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz, ¿no? Entonces, hablamos, y la realidad es que hay dos mundos, volvemos al punto de partida. Hay dos mundos, tinieblas y la luz. Y hay una lucha, y hay una batalla entre esos dos mundos. O sea, yo no lo veo ahora, pero yo sé que en tu vida, y que en mi vida, hay una lucha de las tinieblas, porque le pertenecíamos. Porque ahí estábamos. Somos de Él, o éramos de Él. Y vino Dios en su misericordia y en su amor por Cristo, por su obra en la cruz, que creímos en esa obra, y nos trasladó y nos sacó y nos robó gente a las tinieblas. Por eso tanto insistimos en ganar almas. Entonces, claro, le robaron almas a Satanás y está como loco. Y está en movimiento, más que nosotros que somos los que tenemos que estar en movimiento. Está en acción, está en movimiento. Hay una lucha
constante, y hay varios lugares en la Biblia que se ve la lucha y cómo actúa, y es terrible. Algunas dijo el pastor, y el ejemplo del principio bíblico es fuertísimo y es real, más de lo que te puedes imaginar o te puedes dar cuenta. Pero analizate durante un determinado tiempo y te vas a dar cuenta que ese bicho está ahí, seduciéndote, tentándote, para que dejes de inclinar tu amor, tu devoción a Dios y lo inclines a ese Dios con minúscula y muchas cosas más, que no es el Dios verdadero, obviamente, que engaña. Y esta lucha es constante, y ahí voy a ir, acá tengo anotado varias cosas, hay muchas más, yo les voy a compartir algunas, hay muchas más, pero por ejemplo, en Efesios 6, cuando empieza a hablar de la armadura de Dios, si quieren párense en Efesios, porque vamos a estar en ese libro, para terminar vamos a trabajar ahí. En Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, ahí ya te dice que te habla de las acechanzas, que el diablo anda acechando, ya te da ese indicio. En Efesios 6, en el versículo 12, te empieza a hablar de esa lucha que no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas. Ahí ya te empieza a aclarar y a meterte más profundidad en el asunto. Por algo te va a indicar en ese capítulo que tenés que estar armado de la armadura de Dios. No es el tema que vamos a ver hoy, pero es un tema importante para que lo puedan leer. Después, por ejemplo, en Primera de Pedro 5:8 dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No es el león, porque el león es otro, pero anda como león rugiente, imitando ser un león rugiente, buscando a quien devorar. O sea, imagínate que vos tenés un león alrededor de tu vida, salís a trabajar y está ahí buscando y está buscando el momento en que vos, ¡trac!, para devorarte. Agazapado ahí, esperando para lanzarse. Después, otro ejemplo de esta lucha es, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 14 y 15, que el pastor lo mencionó, se disfraza como ángel de luz. Como lo que leía en Clarín, se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, te hace creer que es la luz, y vos crees que es la luz, pero en realidad es un disfraz, no es una luz verdadera. Parece, pero no parece, como decía mi hija cuando era chiquita, parece, pero no parece. Parece, pero no es. De hecho, en ese contexto de Pablo, él está haciendo referencia de esta característica de Satanás, de disfrazarse como ángel de luz, a personas, a líderes que enseñan, que captan a las personas. O sea, ojo, porque muchos de esos líderes que vos crees que están irradiando la luz, no es la luz verdadera. Es la luz de este ángel que se disfraza, que te dice cosas lindas y que te dice que sos una luz hermosa, pero no es. Ojo, no es tan así. No nos comamos cualquier cosa. Bueno, yo sé que no le gusta todo lo que estoy haciendo, no importa, yo no le tengo miedo, pero otro aspecto más. Esta es buenísima. Segunda de Corintios en 2, sí, la segunda carta a Corintios, en el capítulo 2, en el 11 dice: no ignoremos sus maquinaciones, le dice Pablo. Y si vos lees el contexto de eso, el problema anterior a que Pablo diga que no ignoremos sus maquinaciones, dice anteriormente que no nos gane, que no nos saque ventaja, que Satanás no nos saque ventaja, así que no ignoremos sus maquinaciones. Y si lees un poco antes, está hablando del perdón, de que hay que perdonar a una persona que se mandó una terrible macana, y Pablo dice: perdónenlo, ya está, ya es suficiente, confirmen su amor por esa persona. Empieza a decir todo eso y dice: para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, ¿cómo Satanás se mete en situaciones terribles para destruirnos? Después tenés también en Primera Tesalonicenses, sí, primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 18, Pablo quería ir a verlo a los hermanos y termina diciendo que no pudo ir porque Satanás lo estorbó. Satanás nos estorba, dice, nos estorbó. Después algo que decía el pastor en 2 de Corintios: el evangelio es luz que resplandece, pero él, Dios de este siglo,
se encarga de ponerle una venda en los ojos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, que es Jesucristo resplandeciendo. Entonces hay un velo que Satanás nos puso en su momento, o a veces viene con el velo de nuevo vamos a jugar al gallito ciego un ratito y te pongo el velo para que no veas el Evangelio, para que no veas el poder del Evangelio. Entonces, esto lo comparto porque las tinieblas están ahí actuando en todo momento. Y esto es más real de lo que se imagina. Y el mal, se lo digo de verdad porque lo experimenté, el mal es más malo de lo que te podés imaginar. El mal es malísimo. Y no hay nada más hermoso que encontrarlo ahí, escondido en ese rincón oscuro, a Satanás maquinando, destruyendo una vida, destruyendo una familia, destruyendo un matrimonio. Solo se logra con la luz de Jesús, que lo encontrás en la oscuridad, porque la luz en la tiniebla resplandece, y lo enganchás ahí, destruyendo una iglesia, destruyendo una vida, destruyendo una familia. Es Satanás obrando astutamente, porque vino a matar y a destruir en tu vida, en tu familia, y vos no lo estás viendo. Porque te está resplandeciendo la luz del celular, no la luz de Cristo. Porque te está resplandeciendo la luz de la serie, no la luz de Cristo. Y después llorar, y más vale. Entonces Satanás y todos sus gobernantes y este mundo de las tinieblas está en constante acción, en constante movimiento, trabajando para destruirnos. Y esto es verdad, esto no es broma, esto es verdad, no es broma. Entonces pregunto, de nuevo, ¿en qué reino estoy viviendo? ¿En qué reino quiero vivir? ¿En el reino de las tinieblas o en el reino de la luz? ¿Viste que a veces decimos uno está con un pie acá y con un pie acá? Eso es mentira, no existe eso. Le digo que es una mentira, no existe que está con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. No, en uno de los lugares no estás. O estás en la iglesia o estás en el mundo. Como decía el pastor, no es que podés servir a Dios y a la riqueza y estás ahí con las dos cosas, no. Estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a la riqueza. Que vos no te des cuenta es otras cosas. Pero esa es la realidad ante Dios, que pesa las intenciones y que conoce la motivación en nuestro corazón. Ahora, el llamado de este mensaje justamente es a que podamos ser hijos de luz. Que podamos ser hijos de luz. Hay un llamado de parte de Dios y estamos ahí, como le decía en Efesios 5, y el título que le pusieron en la Reina Valera en esta traducción es andar como hijo de luz. Y con esto vamos a cerrar, porque andar no es que solamente sos un hijo de luz, sino que tenés que andar como un hijo de luz. Implica acción, implica movimiento, implica decisiones que tenés que tomar día a día, que eso quiere decir que estás andando como un hijo de luz. Esas decisiones te van a definir. Esas decisiones que vayamos tomando van a definir si realmente soy un hijo de luz o no soy un hijo de luz. Si estoy andando en las tinieblas o en la luz. Eso lo va a definir cómo ando. Cómo voy andando. Va a definir en qué reino estoy. Así que para ir cerrando, la realidad es que en otro tiempo sí éramos tinieblas. Y como les decía, el Señor nos rescató y nos trasladó al reino de la luz. Y acá en este capítulo de Efesios 5, en una parte que nuestro pastor leyó el domingo pasado, dice justamente eso, en el capítulo 5 y en el versículo 8. Porque en otro tiempo, no en este, en otro tiempo eras tinieblas. Ustedes pueden venir y decirme, Facu, en otro tiempo eras tinieblas. Y hay evidencias. Y muchos saben cómo eran esas tinieblas y cómo andaba en ese otro tiempo. Dice, en otro tiempo eras tiniebla, pero ahora sos luz en el Señor. Por lo tanto, anda ahora como hijo de luz. Pero más adelante dice algo que me dejó pensando, porque en el versículo 11 dice, y no participes en las obras inútiles o infructuosas de las tinieblas, sino reprendelas. Esto quiere decir
que si yo estoy hoy en la luz, y si ustedes están en el reino de la luz, y están andando en la luz, y son hijos de luz, y si yo soy hijo de luz, ¿por qué me está diciendo que no participe de la obra de las tinieblas? Porque evidentemente puedo participar. Así como el Señor me trasladó de las tinieblas a la luz, Satanás, ¿qué va a querer hacer? Trasladarme de la luz a las tinieblas. Y eso es terrible porque encima Pablo empieza a decir un montón de cosas que son acciones, que son obviamente frutos de un corazón en tinieblas, de una mente como teníamos antes, una mente entenebrecida, llena de tinieblas como teníamos antes. Y acá mismo lo pueden leer en el capítulo, por ejemplo, al ladito, en el capítulo 4 empieza a hablar un poco de eso y dice, renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, por lo cual, desechando la mentira, hablen la verdad. O sea, las tinieblas es hablar mentiras, la luz es hablar la verdad. Después sigue diciendo, por ejemplo, en el versículo 26, estamos en el capítulo 4 de Efesios, dice, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice después, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. Después, en el 29, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea de necesaria edificación para el otro. Es decir, una palabra corrompida de nuestra boca está revelando tinieblas. Una palabra que bendice a otro está revelando luz. Me está dando la ubicación correcta de dónde estoy. Esa es la realidad. Después dice un montón de otras cosas más. Por ejemplo, quítense de ustedes, de nosotros, toda amargura, todo enojo, toda gritería, toda maldicencia, toda malicia. Antes bien, seamos benignos unos con otros, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Y habla de un montón de cosas más en Efesios 5, que si uno lo empieza a casillar y yo les digo, bueno, traten de separar qué corresponde a las tinieblas y qué corresponde a la luz, van a poder hacerlo, como yo lo hice acá. Van a poder fijarse y muchas otras cosas más que evidentemente son obras de las tinieblas y otras que son obras de la luz. Y como dice Jesús, por los frutos se conoce el árbol de qué es. Si hay fruto de naranja, el árbol es un naranjo. Si hay frutos de tinieblas, entonces, como dijo en algún momento Jesús, ¿no será que lo que hay en ti es, esa luz no es luz y es tinieblas? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿en qué estamos andando? ¿En la luz o en las tinieblas? Y esto está buenísimo, preguntárselo, porque puede ser duro. Y a veces uno no quiere decir, no, estoy mal, porque no puedo estar mal. Si yo voy a la iglesia a decir que yo estoy mal o que estoy en las tinieblas, sería contradictorio, porque uno va a decir, ¿cómo estás mal si estás en la iglesia? Si supuestamente el reino de Dios, la luz, el mes de la luz, y vos sos tiniebla, ¿cómo es? Pero acá el problema no es ese. El problema sigue siendo que no podemos ver que la solución está en Jesús. Que la solución siempre va a estar en Jesús. Pase lo que pase, y si haces este chequeo de evidencia en qué reino estás y cómo estás andando, si en las tinieblas o en la luz, no importa si el chequeo te da mal, no importa si el análisis te da que tu corazón está lleno de tinieblas, no importa, porque Jesús es el que hoy puede trasladar nuestra vida de las tinieblas a la luz. Sí, es el micrófono, se están preguntando los chicos, se está acabando la batería. Así que, subime el micrófono este. Entonces no importa si el chequeo en la semana cuando te pones a pensar de esto te da mal, te da que estás en las tinieblas y vos creías que estabas en la luz. No hay problema, porque la salida, porque la cura es la misma. Sigue siendo Jesús. Sigue siendo Él el que dice, vengo a anunciar el reino de Dios, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Sigue siendo la solución la misma. Así que no hay ningún tipo de problema
me ha pasado un montón de veces y no hay problema, porque Jesús es la cura, porque Jesús es la solución. Jesús es el que resplandece en las tinieblas. Él es el que resplandece en las tinieblas. Y como Jesús es eso, como Jesús es nuestra bendición, como Jesús es la promesa, como Jesús es la cura, es la salvación, como Jesús es el Señor, como en Él subsisten todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas en Él y para Él, entonces nuestra solución está ahí, está acá, está a la distancia de una simple oración, de un corazón arrepentido, porque Jesús es la promesa. Jesús es la promesa para ese pueblo en tinieblas. Miren lo que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si estás en tiniebla, alegrate ahora, porque la luz del Señor resplandece sobre tu vida. Si estás en sombra de muerte, en angustia, en depresión, en lo que sea, si estás atravesando falta de perdón, odio, ira, lo que sea, que es un fruto de la tiniebla, luz de Jesús resplandece sobre tu vida. Quédate tranquilo. Es Jesús la solución y la cura. Y si querés, podemos leer algo más de Jesús, porque Él es la promesa. Y podemos leer Isaías 60 para animarte a que te levantes, a que ya no duermas, como dice el apóstol Pablo, y te alumbre Cristo, y te levantes de los muertos. Y dice Isaías 60, la promesa, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Así que, ¿cuál es el problema? Para los que creen, para los hijos de Dios, para los que decimos poner nuestra fe en Jesús, el fin siempre es bueno. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Yo mañana podría no estar y el fin sigue siendo bueno. Mañana podría, no sé, tener una enfermedad terminal y el fin sigue siendo bueno. Y el propósito de Dios no se va a terminar. Va a seguir activo. Por algo estamos hablando de Pablo y sigue ministrando nuestra vida y ya no está más hace miles de años. El propósito de Dios en Pablo sigue activo en nosotros. Sigue actuando, sigue haciendo. Así que simplemente con esto tenemos la posibilidad de ser hijos de luz. No tengamos miedo. No participemos de las obras inútiles de las tinieblas. No nos dejemos engañar, no seamos tontos. Satanás está buscando trasladarnos ¿de dónde? De la luz a las tinieblas. No te dejes engañar. Y tené cuidado porque se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz y te puede engañar. Aún así, si te engaña, va a venir el Señor y va a resplandecer sobre tu vida para mostrarte la luz verdadera. Amén. Que así sea. Tremendo. Oh Señor, gracias. Tremenda palabra, y es un tema que podríamos estar hablando horas, ¿no? Sí, y seguir teniendo entendimiento. Yo quiero cerrar nada más para que puedas venir al altar del Señor, para que la luz de Jesús pueda resplandecer en tu vida. Déjame hacerte una pregunta sobre lo que Facu te desafió. ¿Cómo nació Satanás y el mal? Era Lucifer. Después de Dios, si hay algo que brillaba en el cielo, era Satanás. Lo que hizo Satanás, que brillaba, va a haber un brillo especial por acá arriba. No soy un ser de luz. Gracias, hermana Elsa. ¿Qué hizo Satanás? Porque vos, como decía Facu, puedes decís, estoy bien, brillando, no necesito, no estoy en tinieblas.
¿Qué hizo Satanás? Simplemente se empezó, y vas a ver que ya no brilló tanto, a alejar de la luz. Se empezó a alejar de la luz. Y así nació Satanás y nació el mal. Porque el mal no es creado. El mal es simplemente alejarse del bien. La tiniebla, la oscuridad es alejarse de la luz. Entonces, cuando nos creemos que somos un ser de luz o que podemos brillar, te vas a dar cuenta que eso dura poco. Y ese Satanás que se disfraza de ángel de luz, pero que es oscuridad, porque está lejos de la luz, ese que cuando nacemos, lo primero que tenemos acceso, nacemos en pecado, nacemos en tinieblas, nacemos en oscuridad, y siempre copia y engaña. Por eso te dice, como te explicaba Facu, está como león rugiente. ¿Quién es el león de Judá? Jesús. El que dice, yo también soy león. El que dice, yo también soy ángel de luz. Yo también te puedo dar brillo. Cuidado, como bien te explicaba Facu recién, cuidado, porque vino para engañarte, porque quiere tu corazón, porque quiere tu alma, quiere alejarte de la luz. Entonces, cuando te llenas de odio, de rencor, de raíz de amargura, de falta de perdón, cuando te llenas de pasado, cuando te llenas de culpa, te empezás a llenar de tinieblas. Y no siempre la tiniebla es oscuridad, porque a veces se disfraza como ángel de luz. Fíjate que transformaron el mal en un jueguito. No pasa nada, es un juego. Y todo eso que te termina asustando y que a los adolescentes, como decía Facu, a nuestros hijos, a la gente, hasta le atrae y le gusta, es provocado por Satanás para que pienses que es un juego, que no pasa nada. Siempre te dije lo mismo, lo que menos te asusta es lo que más miedo me da a mí. Cuando te pensás que está todo bien, yo puedo con esto, pastor, quédese tranquilo. Ahí es cuando yo tiemblo. Ahora, cuando vos haces como Pablo y me decís, pastor, miserable de mí, digo, este está bárbaro. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, con este cuerpo pecador, ¿qué voy a hacer? Claro. Porque al igual que vos y que yo, no podemos contra las tinieblas y la oscuridad. Porque no somos lucecitas. Necesitamos una fuente, estar conectados a la luz. Y ser trasladados. ¿Qué es ser trasladados? Te agarra Jesús. Aupa. Te abraza y te lleva de la oscuridad hacia la luz. Para que puedas resplandecer, reflejar a otros la luz que es Cristo. Entonces esta mañana, para andar como un hijo de luz y para no andar más en tinieblas, yo te pido que tengas un instante, que cierres tus ojos un momento, que cierres tus ojos un instante y que puedas reflexionar por unos momentos y pensar, pedirle al Señor, porque Satanás muchas veces nos coloca una venda que nos ciega el entendimiento y no vemos las tinieblas, no vemos la oscuridad. Nos pensamos que estamos bien, que estamos en luz. Entonces, no pienses en un hermano, en otro, pensá en vos hoy. Señor, ilumíname esta mañana. Señor, ilumina mi vida, saca a la luz cualquier amargura, falta de perdón, odio, pasado, cualquier obra del enemigo en mi vida que ni siquiera yo pueda ver.
cualquier atadura, cualquier principado o potestad que me esté oprimiendo, Señor. Yo soy un hijo de la luz, pero ahí está, engañándome, haciéndome creer que yo no puedo, y hoy quiero elegir, Señor. Hoy es un día de elegir, no puedo servir a dos. Y yo te amo y yo quiero servirte a ti, Señor, pero muchas veces lo que no quiero, eso hago. Lo que intento no puedo, y es verdad y es real. Por eso hoy simplemente deja que te ilumine la luz de Cristo. No quieras hacer fuerza para ser luz. No quieras ser un ser de luz bueno. No existe, es mentira. Es un engaño. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de su luz. Que ilumine nuestro entendimiento. Que ilumine nuestro corazón y lo llene de su luz, quitando toda tiniebla, toda oscuridad, toda opresión, angustia, ansiedad, fobia, miedo, temor, dudas, pasado que te atormenta, tormentos en tu mente, mentiras. Pero yo soy un cristiano. Claro, es a nosotros a dónde va. Nos quiere volver a llevar de la luz a las tinieblas. Por eso el secreto es el que te contó Facundo. Ser obediente. Los sentimientos son un peligro y tierra fértil para Satanás, las emociones. Las emociones son peligrosas porque engañoso es tu corazón. Se piensa que está iluminado y tal vez está oscuro. Entonces ahora, tómate 2 minutos para decirle: Señor, en tu luz quiero ver la luz.